El discernimiento de espíritu. La palabra nos habla de 3 dones de revelación. Hablamos sobre la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritu. Estos 3 dones son dones que revelan algo. Y el don de discernimiento revela o nos concede penetración sobrenatural al mundo de los espíritus, permitiéndonos conocer su naturaleza, carácter, incluyendo ángeles, el Espíritu de Dios o Espíritu Divino, el espíritu humano y los espíritus caídos o los malos espíritus. El don de discernimiento de espíritu no se refiere a discernir solamente malos espíritus. Eso es a veces hasta un error que ha caído pues algunas iglesias o algunos hombres de Dios o algunos creyentes que creen que el don de discernimiento de espíritu pues es solamente el don de ver malos espíritus. No, el don de discernimiento de espíritu es cuando sus ojos pueden penetrar al mundo espiritual y ver los espíritus, sean buenos o malos. Hay otras personas que confunden este don con el don de echar fuera demonios y dicen pues el don de echar fuera demonios. El don de echar fuera demonios no existe en las Escrituras. No hay base bíblica donde nos dé conocimiento exacto que exista el don de echar fuera demonios. Muchas personas hablan del don de echar fuera demonios, eso no existe. La Biblia sí nos habla del don de fe, que vamos a estar discutiendo. Este don de fe es el que algunas personas consideran el don de echar fuera demonios. Los demonios salen por medio de la fe. Así es que saliendo por medio de la fe hay ciertos hombres de Dios y hay ciertas mujeres de Dios y hay aún hombres y mujeres que no son llamadas creyentes donde el don de fe puede operar. Y al venir ese don de fe en operación, los demonios salen. Pero eso no quita con lo que la palabra nos dice en la gran comisión: en mi nombre todo el que creyere echará fuera demonios. Así es que el echar fuera demonios no es un don, es una comisión, es parte del creyente. Ahora, hay hombres que han sido ungidos por Dios y el don de fe entra en operación donde cientos de demonios salen de las personas. Pero eso no quita que usted y yo echemos fuera demonios, aunque no esté el don de fe en operación, porque es una autoridad delegada a cada creyente y cada creyente puede echar fuera demonios. Sí, hay cierta clase de demonios que no sale a menos que sea con ayuno y oración, pero no todos los demonios tienen que salir con ayuno y oración. Hay demonios que salen sin ayuno y oración. Es como yo dije una vez en una iglesia: usted ocúpese de esos que salen sin ayuno y oración y después me viene a hablar, porque hay personas que nunca en su vida han echado fuera un demonio. Entonces cuando usted habla eso, no, que hay que ayunar, que hay que hacer esto, pues mire, comience a echar fuera a los que salen sin ayuno y oración. Y entonces ahí usted va a cogerle el entrenamiento para cuando lo vengan que tienen que ser con ayuno y oración, ya usted está en el campo de entrenamiento. ¿Okay? Ciertamente tiene que haber cierta preparación espiritual para echar demonios. No de ayuno de oración, sino que tenemos primeramente que ser salvos y vivir para el Señor, vivir en comunión con Dios. Pues si usted vive en pecado, pues los demonios, cuando usted se los va a echar fuera, se puede buscar un problema. ¿Okay? Así es que acuérdese de esto, que no existe este don. El don de discernimiento de espíritu es la habilidad de ver en el mundo espiritual. Porque una persona tenga este don de ver en el mundo espiritual, no necesariamente
Porque muchas personas dicen, pues creen que eso va unido y que al ver, pues echa fuera los demonios. No es así. Hay una persona que puede ver en el mundo espiritual, pero entonces tiene que entrar el don de fe en muchas ocasiones para echar fuera tales tipos de demonios. Aunque hay ocasiones donde no hace falta el don de fe, sino la fe que la persona ha desarrollado escudriñando las Escrituras y viviendo una vida en comunión íntima, de oración y ayuno con Dios, ha desarrollado tal fe y tal unción del Espíritu que sin estar el don de fe en operación, los demonios salen. Ahora bien, es un don muy esencial, pues nos ayuda a localizar a nuestro enemigo. Cuando discernimos los malos espíritus, nos ayuda a localizar nuestro enemigo. Aunque en lo referente a los ángeles nos ayuda en la confortación, quiere decir que nos conforta y en muchas ocasiones nos trae dirección. Hay un número de ideas erróneas en lo que se refiere a este don, y uno de estos es eso. Otra de las ideas erróneas es que muchas personas creen que es la habilidad de encontrar faltas en otros. Muchas personas, cuando la persona otra comete una falla, pues decimos que el diablo lo está usando. Y entonces hay ocasiones, sí, donde podemos percibir que hay cierta influencia satánica, como le pasó a Jesús y a Pedro, donde minutos más tarde de Pedro haber confesado, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Unos minutos más tarde, el diablo comenzó a hablarle a Pedro y Pedro comenzó a impedir que Jesús fuera a Jerusalén y fuera crucificado. Y Jesús, a través del don de discernimiento de espíritu, reprendió al diablo que estaba utilizando a Pedro. Hay momentos así. Y fíjese que Pedro era un líder y Pedro era un hombre que estaba cerca del Señor. Pedro apareció en el monte de la transfiguración con Jesús. Pedro era uno de los que cuando era tiempo de orar estaba apartado con Jesús. Pedro era de los más cercanos a Jesús. Pues estaba Jacobo, Juan y Pedro. Eran los más cercanos al Señor Jesús. Y fíjese que en esos momentos estaba siendo utilizado, inspirado por el mismo Satanás. Así es que nosotros en verdad necesitamos el don de discernimiento de espíritu para así poder discernir. Ahora, no podemos juntar esto con las personas que creen que el don de discernimiento de espíritu es cuando encuentra fallas en otros. Pues muchas personas se pasan mirando a las fallas de los demás y criticando a los demás, o hablando sobre las fallas, y creen que esto es don de discernimiento de espíritu, y en verdad no lo es. Hay una habilidad también que Dios da a las personas espirituales, porque dice el espiritual todo lo juzga, y hay personas pues que tienen cierta percepción espiritual donde pueden juzgar o pueden percibir, y hay también habilidades mentales que se desarrollan a través de cierto tiempo en la iglesia. Pues ya viviendo en una comunidad cristiana, los cristianos actúan diferente a los que no son cristianos. Y a través de esa comunidad cristiana por muchos años, la persona comienza a distinguir entre una cosa y la otra, entre lo que es bueno y lo que funcionó bien y lo que no funcionó bien. Y ahí es donde viene esa habilidad mental y la confunden con el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es algo supernatural, no es algo natural, no es algo de la mente. Fíjese que no es lectura de la mente, no es algo que usted lee la mente de los demás. Ahora bien, el don de discernimiento de espíritu tiene una relación cercana a la palabra de conocimiento. Son tan cercanos que en muchas ocasiones las personas confunden entre si es la palabra de conocimiento o es el discernimiento de espíritu, porque los dos revelan, y los dos revelan al tiempo presente. No es como la palabra de sabiduría, revelan al tiempo presente. Y en algunos de
la palabra de conocimiento, como yo les dije, que a veces viene por retrato o viene por visión. La diferencia es que en la palabra de conocimiento no revela espíritu, pero en el discernimiento de espíritu lo que revela es espíritu, sea bueno o sea malo. Ahora, en la palabra de conocimiento revela sucesos, cosas que han ocurrido. En el otro revela la fuente, si es del Espíritu de Dios o es del espíritu de Satanás o es del espíritu del hombre. La fuente. ¿Qué espíritu es el que está fluyendo? Ahora bien, es por medio de este don que sabemos lo que hay en el corazón y pensamiento de las personas. Primera de Samuel 9:19 nos habla de que el vidente le iba a decir a Saúl qué era lo que había en su corazón. O sea, nosotros podemos discernir la fuente del corazón de un humano o de una persona por medio del don de discernimiento de espíritu. Ahora bien, hay diferentes propósitos de este don. Este don es para ver el mundo espiritual y así dar aliento al pueblo y a los siervos de Dios. O sea, este don es utilizado en muchas ocasiones para dar aliento al pueblo. Fíjese que no es solamente para usted estar localizando demonios. Hay personas que se pasan viendo demonios en todos sitios y van andando por la calle y ven demonios. Se pasan viendo lo que le llaman malicias y ven demonios de todo tipo de cosas, de animales, de bestias y de cosas. Y están en el trabajo y ven 2 o 3 en el trabajo. Y llegan y salen por el tren y allá ven 2 o 3 y se quedan mirando a la gente en el tren y allá ven otro y por allá ven otro y aquel está poseído y aquel y aquel otro y se pasan viendo demonios todo el día. Y cuando viene el don verdadero no lo saben ni distinguir. ¿Por qué es que le sucede esto a estas personas? Bueno, estas personas el diablo las ha oído hablar. Usted tiene que tener cuidado cuando usted habla, porque lo que usted habla el diablo lo oye. Y de acuerdo a lo que usted habla, el diablo trabaja con usted. Y de acuerdo a cómo usted acciona, el diablo trabaja con usted. Y de acuerdo a cómo usted mueve sus ojos y sus manos y su manerismo, de a esa forma el diablo lo ataca y trabaja con usted. Porque hay personas que le dicen algo que le está malo y enseguida ponen la cara y ahí el diablo comienza a atacar. Y hay personas que comienzan algo que le molestó y comienzan a hablarlo y ahí el diablo comienza a atacar. Entonces, si usted se pone a hablar sobre los espíritus y que vio este, que vio lo otro, pues esa es la expectación. El diablo dice, voy a jugar con la mente de este. Y comienza a jugar con la mente de usted. Y ya no es don. Que acuérdese, el don tiene un propósito. Los dones del espíritu no son sin propósito. Eso de usted estar viendo muñecos y viendo animales y viendo bestias sin ningún propósito, eso no es don del espíritu, porque cada don del espíritu es movido con un propósito. No es para que usted esté viendo cosas. Eso de ver cosas son las influencias del diablo. Y es triste que hay muchas iglesias donde personas se pasan continuamente viendo malicias. Y donde quiera están viendo una malicia. Y eso les conlleva a vivir en confusión. Hay algunas personas que Dios nunca abriría los ojos al mundo espiritual, pues no sabrían bregar con él. El mundo espiritual es tan real como el que usted ve. Usted lo ve a través de los ojos espirituales o del espíritu. Si Dios abre sus ojos a ese mundo, muchos de ustedes no podrían bregar con lo que van a ver. Pues entonces Dios no lo permite. Entonces estas personas entran en ese deseo y ese cosa mística. Amén. Si nosotros no estamos comiendo un plato de lo que sea, de comida, y usted se pone a ver el espíritu, usted se pone a hablar conmigo de espíritu, olvídese que usted quedó. Yo sigo con mi comida y sigo con mi alegría de mi comida porque yo no voy a poner la atención a eso. No es tiempo para eso, es tiempo para estar comiendo. Y hay personas así, que todo es espiritual. Ven espíritu hasta en las habichuelas. Se lo digo porque yo he conocido personas así. Y he conocido a personas que han quedado mentalmente deshabilitados por esas razones. Y no es culpa de Dios ni culpa de la palabra, son culpa de ellos mismos. Si es que
todo tiene su tiempo. Acuérdese que los dones son administrados bajo la unción de Dios. Bajo la unción de Dios. Nosotros, por eso le dije en la clase anterior, tenemos que reconocer la unción cuando la unción está sobre nosotros. Hay momentos donde yo he ministrado y después de ministrar todavía sigue la unción y pueden seguir manifestándose dones. Pero hay momentos donde yo he terminado de ministrar y antes de terminar de ministrar la unción se fue. La unción específica que estaba sobre mí para ministrar. Y yo me quedé con la unción regular y seguí por ahí andando y seguí en mi vida natural diaria. Entonces hay personas que quieren en esa vida seguir pompeando dones y pompeando cosas espirituales. Y sucede que caen en un error. Ahora bien, en 2 de Reyes 6:16 nos habla de un suceso. Vamos a leerlo. 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Dice así. Dice, él le dijo, no tengan miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y en el versículo 17 dice así, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gentes de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Fíjese que los sirios, por causa de la palabra de conocimiento que venía Eliseo, porque él sabía dónde estaba el enemigo, y venía y se lo decía al rey, cuando el enemigo hacía planes para atacar a los hijos de Israel, y por causa de la palabra de conocimiento, le causó a Eliseo un problema más grande. ¿Cuál fue el problema más grande? Bueno, que por eso es que tenemos que cuidarnos cuando operamos los dones del Espíritu Santo. Porque a través de los dones del Espíritu Santo usted le puede hacer tal daño a Satanás, que Satanás a veces se aira. O sea que usted tiene que ponerse los cinturones donde van, espiritualmente hablando. Y fíjese que hicieron un plan y vinieron y rodearon a Eliseo. Y dice que no había forma de salir de la ciudad. Rodearon la ciudad completa, los sirios, y iban a atacar la ciudad. Y iban a buscar a Eliseo. No para cosas buenas, para, estoy seguro, matarlo, destruirlo. Y dice que Eliseo estaba confiado. ¿Por qué? Porque él estaba viendo a través del don de discernimiento de espíritu que detrás de todo ese pueblo sirio habían carros y habían varones de guerra con espadas en sus manos ya, listos para la batalla. Fíjese que esto trajo aliento al siervo de Dios. Y en muchas ocasiones hay personas que se encuentran desalentadas por ciertas luchas espirituales y a través de ese don podríamos ver que más son los que están de parte nuestra que los que están en contra de nosotros. Ahora bien, también uno de los propósitos del don es para ayudar a libertar a los afligidos, oprimidos y atormentados de la posesión demoníaca. Es responsabilidad de más casos de desórdenes mentales que lo que se pueda imaginar el mundo. Fíjese que la posesión demoníaca es responsable de casos mentales más que cualquier otra cosa. Y muchas personas que están en los hospitales mentales hoy en día no es que están enfermos mentalmente, es que están poseídos por legiones de espíritus que los tienen cautivos. Personas que matan a sus familiares, personas que matan a sus propios hijos, que están ahí cautivos, son posesiones demoníacas que han causado que esto suceda. Personas que oyen voces dentro de ellos mismos que le están hablando, son posesiones demoníacas. Fíjese, legiones o ejércitos de espíritu atormentan cruelmente las mentes, fustigándolas y obligándolas a cometer actos de violencia y autodestrucción, vicios, suicidios, etcétera, etcétera. O sea, que estas legiones obligan y fustigan a la gente. Algunos se autodestruyen ellos mismos, sea a través del suicidio, algunos se autodestruyen ellos mismos a través de condenarse ellos mismos y de oprimirse mentalmente ellos mismos. Hay personas que llegan a tal punto de depresión que quedan poseídos de los diablos, de los demonios, porque se deprimen y se deprimen por tal problema o tal situación y se deprimen y esa depresión
son ataques directos del diablo. Porque esa es la forma para debilitarlo a usted mentalmente, para él poder tomar más alcance y tomar más entrada en su propia vida. Y muchas personas no se dan ni de cuenta que el propósito de la depresión, el propósito de esa opresión es que el diablo quiere tomar más terreno de usted. Y si lo reconocemos y sabemos que es lo que el diablo está haciendo, entonces es de nosotros pararnos firmemente y tomar la autoridad sobre esto. Y ordenar a ese espíritu de depresión que cese sus maniobras. Y hay momentos donde muchos creyentes dependen de los días de oración o dependen del hermano tal o cual ore. Pero no es esencial ni es necesario que usted pase y se ore por usted. Usted está supuesto como creyente, y usted tiene la autoridad como creyente de pararse firme y decir: espíritu de depresión, en el nombre de Jesús te ordeno que cese tus obras en contra de mi mente, y te ordeno que cese el ataque en contra de mi mente en el nombre de Jesús, porque yo estoy completo en Cristo Jesús. Y usted comienza a citarle la palabra y a reprenderlo y se va, porque usted tiene la autoridad como creyente. Esos son cosas que Dios ya nos ha dado y nos ha invertido en nosotros, pero si nosotros no las utilizamos, no va a suceder nada. Nosotros tenemos que utilizar lo que Dios nos ha dado, y todos pasamos por esos ataques. ¿Usted cree que yo no paso por ataques de depresión? Hay momentos donde el diablo ha querido lanzarme ataques a mi propia vida, y usted cree que yo puedo esperar a que venga miércoles, o puedo llamar a fulano, o puedo ir a donde Prenseo a que ore por mí. No, lo mismo que usted está pasando, lo estoy pasando yo en diferentes áreas de mi propia vida, pero yo he aprendido una cosa, que el Señor Jesús dijo: en mi nombre echarían fuera demonios. Y yo digo: en el nombre de Jesús. Y cuando comienzo a hablarle el nombre de Jesús, se tiene que ir, porque Él tiene que sujetarse a ese nombre. Ahora fíjese que estas legiones oprimen. Vamos a tornarnos al capítulo 5 de Marcos, y vamos a ver algo muy importante sobre estas opresiones del diablo. Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así. Fíjese que había un endemoniado gadareno, y dice que Jesús con sus discípulos vino al otro lado del mar, y salió de la barca y se encontró con un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y este hombre vivía en los sepulcros, y lo amarraban con cadenas y con grillos, y él hacía pedazos a las cadenas y los grillos. Y de día y de noche se pasaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y se iría con las piedras. Fíjese, autodestrucción. Se iría él mismo con las piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamó a gran voz diciendo: ¿qué tienes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y fíjese, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Fíjese que los demonios se encariñan con las regiones, y se encariñan con la gente, y se encariñan con los hogares, y se encariñan y no quieren salir. Y si usted le da cabida a los demonios, se meten y lo mueven a usted a hacer cosas que usted ni se imaginaba que. Y esos demonios se encariñan ahí y se quedan ahí. Y hay que echarlos fuera. No hay otra forma. Porque ellos están ya acostumbrados a manifestarse en esas regiones y en esas áreas. Y en algunos hogares. Y en algunas personas. Y no quieren salir. Fíjese que aunque ellos sabían que si Jesús les mandaba, tenían que salir del hombre, ellos no querían, por lo menos, no irse de la región. Querían quedarse en la región donde ellos habían habitado y se habían manifestado todo este tiempo. Ahora fíjese, y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos,
Ahora fíjense en esto. El versículo 12 dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, todos los demonios diciendo, todos los demonios diciendo, ¿cuál es el retrato? Todos los demonios diciendo, legión, algunos dicen que son 8,000, otros 6,000, pero son miles de demonios, pasan de 1,000 demonios. Y dice que todos los demonios dijeron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Cuando dijo todo, era que la palabra, o sea, el don de discernimiento de espíritu estaba a tal magnitud en Jesús que Él vio a todos los demonios hablando al mismo tiempo. Él no vio a uno. Primero Jesús localizó a uno cuando se manifestó el don de discernimiento de espíritu. Pero en la segunda ocasión que se manifestó el don de discernimiento de espíritu, Él los vio a todos, porque todos le estaban hablando a Él. ¿Cómo Él sabía que todos le estaban pidiendo? Dios no pone nada en las escrituras porque Él las puso. Toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo con un propósito. Quiere decir que Él vio a todos los demonios. Así como el siervo de Eliseo y Eliseo veían a todos esos ángeles, asimismo, se lo digo para que no se asombre, cuando entre en manifestación tan don y usted vea tantos demonios y no me brinque para atrás, porque yo lo voy a empujar para adelante. Porque va a suceder, todo lo que creemos del cielo y de Dios se manifiesta. Y si creemos esto, así es como Dios lo manifiesta. Fíjense, pues hay momentos donde vamos a ver no solamente al demonio que está oprimiendo a la persona, sino que hay momentos en que hay más demonios y Dios nos va a permitir verlos a través de este don, ver a todos esos demonios corriendo en el espíritu y en el cuerpo de esa persona, moviéndose y quizás hablándole. Acuérdese que cuando le habló, no le habló por la boca, porque la boca solamente podía ser utilizada por un solo espíritu. Si no, Jesús se tuviera que sentarse a esperar. Habló uno y viene el otro y habló el otro. No, le estaban hablando espiritualmente. Jesús estaba en el mundo espiritual y oía la voz espiritual de los espíritus que le estaban hablando. No era por esta boca que le estaban hablando. O sea que hay un realm o hay una esfera donde usted cruza y comienza a ver esto. Ahora, fíjese que Jesús los envió y los dejó. Jesús le dio permiso. Los demonios tienen que pedir permiso. Coge ese retrato. Los demonios tienen que pedir permiso. Usted no ha ido a una persona que va caminando con permiso, pidiendo el permiso. ¿Puedo entrar? Fíjese qué forma, fíjese qué manera, fíjese qué dominio, fíjese qué autoridad, fíjese qué autoridad. Es la misma autoridad que usted tiene. Los demonios pedían permiso, porque sabían que cuando Jesús le dijera fuera, ellos tenían que irse a lugares desiertos. Fíjese, cuando Jesús le dijera fuera, ellos tenían que irse a lugares desiertos, porque en Lucas dice que cuando el espíritu del hombre sale del hombre, va a lugares desiertos. Quiere decir que cuando se echa fuera demonios, si los demonios no piden permiso, tienen que irse a lugares desiertos. Porque la Biblia dice que cuando los demonios salen, tienen que irse a lugares desiertos. Dice que se van a lugares desiertos y áridos. Y allá comienzan entonces a buscar su forma de cómo regresar al sitio donde estaban, y algunos se quedan en otros sitios. Fíjese que así es que opera este asunto. Los demonios se tienen que apartar lejos de la región y irse cuando son echados fuera. Ellos lo sabían, porque si no, no le debieran pedir permiso al Señor. Porque ¿para qué le están pidiendo permiso si fuese así? Si fuese que ellos tendrían que irse, o sea, si fuese que ellos no tendrían que irse, que se quedaran en ese mismo sitio, ¿para qué le están pidiendo al Señor? No nos deje salir de esta región. No querían. Y dijeron, por lo menos aquellos hatos de cerdo nos quedamos en la región, por aquí cerquita. No tenemos que irnos. Pues ellos querían quedarse cerca de esa región. Quizás, pues en esa región habían
ciertas cosas o ciertas personas o ciertos hogares o ciertos centros donde ellos podrían otra vez entrar y manifestarse a toda plenitud. Ahora bien, fijémonos que estos demonios se manifestaron a forma plena. Yo tuve una experiencia una vez en una iglesia donde el pastor estaba ministrando. Y esa semana yo me puse a leer sobre cuando David mató a Goliat. Y mientras yo leía y estudiaba, yo comencé a ver algo bien profundo y espiritual en estas escrituras. Y esa semana me fui a la iglesia y me senté. Y inmediatamente que me senté, sentí que había una lucha espiritual terrible en la esfera espiritual. Ese ministerio estaba pasando por una lucha terrible espiritualmente. Quizás las otras iglesias no, pero esa iglesia estaba pasando por una esfera espiritual. Pues era una iglesia de evangelismo, era una iglesia de salvación del alma, sanidades y de todo tipo de manifestación de Dios. Y mientras estábamos sentados, yo comencé a oír como el rugido de aguas. ¿Sabes cuando las aguas bajan de un río? Y yo comencé a oír ese rugido. Y cuando yo comencé ese rugido, yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y comenzaron a aparecer espíritus. Y Dios me abrió los ojos y yo comencé a ver. Y yo comencé a tener cierto temor. Pero yo sentía una espada que me brillaba dentro de mi ser. Y era una espada que se hubiera hecho de luz. Y ese día habían como 3 ministros. Y de momento, cuando yo oí que se acercaba el rugido pasó. Y iba el príncipe de las tinieblas, no era Satanás, iba al frente. Y detrás de él iban como miles de demonios. Y ladraban y aullaban y hacían ruido. Y pasaron por la ciudad. Iban como devastando y detrás de él quedaban algunos. Y uno se quedó y estaba atacando al pastor. En el mismo púlpito. Y yo lo estaba viendo, todo esto estaba yo con mis ojos en el mundo espiritual. Y se levantó un predicador y le predicó un mensaje primero al pastor. Como por media hora le predicó. Y después se levantó otro de los ministros, yo no sé, pero Dios, cuando van a suceder cosas así, como que une a los hombres de Dios y los mete todo en un sitio. Y vino y se levantó otro y le predicó como por 45 minutos a la congregación. Y después se paró el pastor y llamó a la gente que tenían enfermedades y posesiones demoníacas. Y mire, esa noche hubo liberación y hubo sanidad de todo tipo. Era una lucha espiritual intensa donde el demonio pasó. Y yo no participé, yo no ministré. Pero Dios me concedió a mí porque yo cuando iba a la iglesia iba a aprender. Yo estaba en proceso de entrenamiento. Yo cuando iba ansioso, Señor, ¿qué va a suceder? Muéstrame todo. Y siempre con mis ojos al frente mirando a los que estaban ministrando para yo aprender. Por eso es que muchas personas no aprenden porque no están pendientes y se le pasa lo de Dios. Eso es discernimiento de espíritu. En esa ocasión yo vi miles de espíritus a un mismo tiempo y a Satanás mismo que iba al frente. Iba al frente, era una personalidad negra e iba erguida hacia arriba. Y era como un viento que lo llevaba. Pasó. Entonces, uno de los ministros, o creo que fue el pastor, se paró y dice, Satanás acaba de pasar por la ciudad. Y cuando él dijo eso, yo dije para mí mismo, y eso ya yo lo sabía, pues si lo vi antes de que llegara, ya yo lo estaba viendo. Lo oía el ruido cuando venía. Fíjense, el don de discernimiento de espíritu, muy importante, porque nos ayuda a discernir y a localizar al enemigo y nos ayuda a localizar las fuerzas satánicas y dónde están las fuerzas del mar y cuál es la fuente. ¿Será el espíritu de la persona o la voluntad de la persona o será un espíritu? Nosotros en nuestra habilidad natural no lo podemos saber, pero por la habilidad de Dios lo podemos percibir. En Lucas 9 nos habla, versículo 37 al 43, que Jesús descendió del monte y había una gran multitud que le salió al encuentro. Y dice que un hombre le dijo, Maestro, te ruego que vengas a mi hijo,
pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Fíjese que el Señor le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Y le mandó a traer al niño, y él reprendió el demonio, y el demonio lo sacudió con violencia, y el muchacho quedó sano. Fíjese que este era un demonio de autodestrucción. Quería destruir a este muchacho. Lo sacudía con violencia. Le hacía echar espuma por la boca. Lo sacudía con violencia. Y Jesús se lo echó fuera. El don de discernimiento de espíritu hace que el Señor sea glorificado y que muchas personas reconozcan la grandeza de Dios. Dice que muchos se admiraban de la grandeza de Dios. Cuando los demonios salen fuera, las personas entienden que Jesús y el reino de Dios es el que manda y domina. Y que la grandeza de Dios es extensa y domina todo. Fíjese que también para la sanidad de los enfermos, muchas enfermedades son causadas por demonios, los cuales oprimen el cuerpo. En Mateo 12:22 nos habla de un muchacho que era ciego y mudo, porque tenía un espíritu ciego y mudo. Y Jesús, echando a este espíritu, el muchacho vio y pudo hablar. Mateo 12:22. Quiere decir que los demonios oprimen al cuerpo. Hay demonios que penetran a los cuerpos de las personas y oprimen a las personas en diferentes áreas. Y este muchacho, el demonio le tenía la lengua atada y le tenía los ojos vendados, los nervios para ver. Ahí estaban los demonios, ese demonio oprimiendo esa área. Y cuando inmediatamente ese demonio salió, él comenzó a ver y a hablar. Quiere decir que hay ocasiones donde usted está orando porque la persona se sana y no se sana porque es que echarle fuera un demonio. Y ahí es donde entra el don de discernimiento de espíritu, que usted puede poner la mano y usted puede orar y de momento Dios le muestre. Puede ser que le muestre una sombra en tal área de la persona. Usted se dé cuenta que si usted está orando por alguien y usted ve una sombra y una persona le dice que le duele la espalda y usted ve una sombra ahí, es un demonio. Si usted ve, sea en el área de la mente o en el área de los ojos o en el área de los pies, y esa persona le está hablando y usted está viendo algo ahí, lo que significa es que hay una personalidad ahí que está afectando y está causando esa enfermedad. Y a menos que usted tome dominio y la eche fuera, eso se va a quedar ahí. Porque no es suficiente con verlo. Después de usted verlo, usted tiene que ejercitar la autoridad y demandar a ese demonio que suelte a esa persona. En Mateo 9, versículo 32 al 33, nos habla de una persona que era muda. Dice, y mientras salían ellos, aquí, le trajeron a un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Fíjese, echando fuera el demonio, el mudo habló. Comenzó a hablar. ¿Qué era lo que le impedía que hablase? El demonio. Inmediatamente que el demonio desalojó, el mudo comenzó a hablar. Y la gente se maravillaban y decían que nunca habían visto cosas semejantes en Israel. En el capítulo 9 de Marcos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Marcos 9, versículo 17, nos dice así, y respondió uno de la multitud y dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Fíjese, tiene un espíritu mudo. Y el versículo 25 dice así, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Fíjese que el padre decía que tenía un espíritu mudo, pero Jesús se dio cuenta que era un espíritu sordo y mudo. Y le dijo, espíritu sordo y mudo, sal de él.
como queriéndole decir, yo te conozco. Y ahí al discernir eso, Jesús, viendo eso, le dijo, sal fuera. Y el muchacho ciertamente comenzó a oír y comenzó a hablar. Ahora fijémonos que el Señor hace una diferencia entre las personas que son enfermas mentales y los que están poseídos de demonios. En el capítulo 4, versículo 24 del libro de Mateos, dice así, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos. Fíjese, una persona que es lunática no es lo mismo que un endemoniado. Una persona enferma mental, lunática, no quiere decir que esté poseída de demonios, pues muchas personas ven a ciertas personas que están lunáticos o ciertos muchachos que están lunáticos y empiezan a echar fuera demonios y dicen, eso es un demonio que lo tiene así. No, en ocasiones no son demonios, son personas lunáticas, personas enfermas mentales que hay que ministrarle sanidad y no liberación. ¿Me entienden? Hay que ministrarle no echándole fuera a los demonios, porque hay personas que se vuelven locos echando fuera demonios a todo el mundo. Hay momentos de echar fuera demonios, pero hay momentos de administrarle sanidad a la gente. Y hay momentos de hablarle a la gente sobre la fe y la creencia en Dios para que entonces ellos reciban. No es todo así a lo loco, porque muchas de las manifestaciones que nosotros vemos aquí, creemos que Jesús iba por los sitios y las personas enseguida recibían. No, la palabra nos habla que Jesús enseñó a los 12 y enseñó a 70 y a eso los enviaba con las enseñanzas que él había dado a otras regiones. Y esa gente se metían a esas regiones y comenzaban a enseñar sobre el reino, sobre la autoridad y sobre el Cristo que había venido a destruir las obras del diablo. Y cuando Cristo llegaba, seguía hablando sobre la palabra, ya había tal fe en las personas que corrían detrás de él y recibían. O sea, que no es algo automático, no es algo que usted está lleno de la investidura del poder y todo el mundo recibe automáticamente. Usted le pone la mano a todo el mundo recibe, todo el mundo es sano y todo el mundo es libre. Pues si fuera así, olvídese que lo que teníamos que irnos por ahí por las calles y poner la mano a todo el mundo y todo el mundo quedaba completamente libertado, sano y listo para irse para el cielo. Pero no es así. Hay que enseñar la palabra, hay que predicar. La persona tiene que creer en muchas ocasiones. A mí me sucedió una experiencia en México. Dice, esta hermana estaba enferma y le salían tumores y se le ministraba por la sanidad y los tumores le seguían saliendo. Y creo que le hicieron 2 operaciones, le sacaron tumores por un lado y después volvieron y le sacaron tumores por el otro. Salimos una tarde, eran como las 3 de la tarde y fuimos a un hogar y oramos por ciertas personas. Llegamos a ese hogar. El hermano Juan nos condució a ese hogar y comenzamos a hablar con ella. Y él pues nos pidió que orásemos por ella. Esta era una mujer que era misionera de la iglesia, era utilizada por el Señor, Dios la utilizaba grandemente y aún había orado por personas enfermas y se habían sanado. Y cuando vamos a orar para que Dios restablezca su salud, inmediatamente que yo comienzo a orar y le pongo las manos, me encuentro con el demonio que le causa los tumores. Y me hacía así. Y se me dijo, ese tiene que echárselo fuera. Dice que inmediatamente yo le dije, no, pues aquí no hay que orar por nadie. Aquí es lo que hay que ordenar a ese diablo que se salga de ahí. Y el asunto resuelto. Porque le podían cortar todo adentro y le iban a salir saliendo tumores, porque el que causaba los tumores era el demonio que estaba ahí. Y si no se lo sacaba por un lado, se lo sacaba por el otro. ¿Cuántas personas que padecen de cáncer les quitan un cáncer acá y le sale por el otro lado? Le pican otro pedazo por allá y le sale por el otro lado. Le pegan por el otro lado y le sigue saliendo. Porque es un demonio que está causando eso y hasta que no se ejercite la autoridad dada a los creyentes y se le ordena a ese demonio que tiene que soltar ese cuerpo. Y si no sale, usted métase en ayuno y oración y vaya otra vez y ore. Porque que a veces hay que pagar un precio. Y hay veces que meterse a profundidad con Dios para traer liberación a las personas. Y inmediatamente que se le ordenó fuera, dice ella que una cosa se les prendió y se salió. Creyente, una persona misionera usada por Dios, pero tenía un demonio en el cuerpo. No en el espíritu, en el cuerpo de ella, que lo oprimía y le causaba esos tumores. Ahí no es sanidad, ahí es liberación, echando fuera demonios en el nombre de Jesús.
Y como yo no sabía lo que tenía, solamente a través del discernimiento de espíritu se pudo saber. No había otra forma. Porque ¿qué me imaginaba yo? Yo estaba orando por la sanidad de ella. Señor, sánala, Señor, restablécela. Y de momento, cuando dos palabras dije, Señor, sánala, restablece, cuando puse la mano, me encontré con ese aparato. Fíjese que cuando usted se encuentre con eso, cese la oración de sanidad. Cese la oración y llame a un hermano espiritual y diga, mire, esto es lo que está pasando, y póngase de acuerdo y écheselo fuera. ¿Cuál es el secreto? Hable con los hermanos. No, yo hablé con los hermanos, le dije, no, esto es lo que tiene, para que nos pusiéramos de acuerdo, porque ellos están orando por una cosa y yo voy a estar orando por otra. Todos los tres estamos orando por sanidad. Yo me puse de acuerdo con el hermano y le hablé y le dije, no, hay que echarle el demonio. Entonces pegamos a necesitar la autoridad en contra del demonio que estaba ahí. Y le salió. Ahora bien, hay momentos que el don de discernimiento de espíritus es utilizado para descubrir instrumentos del diablo. En Hechos 13, desde el 4 al 12, nos habla del mago Elimas, que era un falso profeta. Y impedía y resistía la obra de Dios. Tengamos cuidado cuando vienen hombres a la obra. Veamos por qué espíritus son movidos estos hombres. Y si están resistiendo al Espíritu de Dios, tenemos en cuenta eso. Porque este hombre resistía a la obra, porque Pablo estaba predicando y él se impedía al procónsul, que el procónsul oyera las palabras de vida, estaba resistiendo. Y Pablo percibió por el don del discernimiento de espíritu y discernió el espíritu de este mago y discernió la influencia satánica y dice que le dijo que se quedaría ciego y no vería por cierto espacio de tiempo. Fíjese que la disciplina del libro de los Hechos no es cualquier cosa. Era disciplina recta. Y fíjese que nosotros tenemos que reconocer el don del discernimiento de espíritu. Es para conocer los hombres que vienen a la obra. Es para exponerle el error, para desenmascarar a los demonios que obran milagros y señales, aún mismo en iglesias. Hay personas que están en las iglesias, hermano, hay iglesias donde hay personas que están haciendo señales y no son de Dios. Hay hombres de Dios que le están diciendo a la persona que usted tiene en la cartera. ¿Qué tiene que ver eso con la manifestación de Dios? Yo le voy a decir que usted tiene en la cartera, tiene tantas tarjetas de crédito y tiene 2 billetes de a 100 y 5 billetes de a 20. Los 2 de a 100 usted me los deja aquí. Así es el asunto. Y la gente se quedan pasmados y maravillados y dicen, ¡ay, qué tremendo! Y vienen y lo dejan. Pero eso no es la manifestación del Espíritu de Dios. Esa no es manifestación del Espíritu Santo. Y eso sucede en iglesias donde lo que se está operando no es lo genuino, sino lo falso. Y para eso Dios nos ha dado el don de discernimiento de espíritu, para que nosotros podamos discernir. Ciertamente Dios nos ha dejado la palabra, primeramente, seamos instruidos en la palabra, pero también hay casos donde es esencial el uso del don, porque hay casos de emergencia. Y solamente, como el caso de la persona en México, era un caso de emergencia, era el único día, la exacta hora que yo iba a estar allí, después que yo me fuera de allí, nunca lo iba a ver más. Y esa persona a lo mejor hasta se hubiera muerto. Así es. Saliendo esos tumores, ese demonio a lo mejor la hubiera podido hasta matar. Porque en esos momentos, yo lo que estuve en ese hogar fueron como 20 minutos. Y después de ahí yo seguí en las otras cosas que iba a hacer. Era un caso de emergencia. Y en ese caso de emergencia, Dios tiene que manifestar eso. Pues no hay otra alternativa. Yo no tengo tiempo para ponerme a hablar con ella y que ella me explique a mí y yo poder darle seguimiento en su iglesia y todas estas cosas. No hay tiempo para eso. Quiere decir que entonces ahí Dios tiene que moverse. Ahora fíjese que este don es muy esencial para esto. Dios nos ha dejado una forma de cómo probar los espíritus. Cuando este don está en operación, cuando este don no está en operación, pero para esto la persona tiene que estar bajo el poder sobrenatural, como en el caso de un medium. ¿Entiende? Por ejemplo, en 1 de Juan 4 nos habla, versículo 1 al 6, que todo espíritu que confiesa que Jesús
vino en carne es de Dios, y el que confiesa que Jesús no vino en carne no es de Dios. Y esa es una forma de probar los espíritus. Usted puede probar los espíritus de esa forma, pero para eso las personas tienen que estar en trance, sea un medium o sea una persona que está poseída y los demonios están hablando por ella. Cuando los demonios están hablando por ella, usted le pregunta, ¿y Jesús vino en carne o no? De seguro que el demonio le va a decir no. Y usted le puede decir, y Jesucristo es el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, y le va a decir, y Jesucristo no es ningún Hijo de Dios, y no resucitó de los muertos. Así es que le va a decir los demonios, porque ellos no confiesan eso. Eso es una forma de probarlo. Pero si la persona no está bajo esa influencia, lo que nos resta es el don de discernimiento de espíritu. O sea que hay dos formas de probar, de comprobar. Esa es una forma que Dios nos ha dejado. Ahora bien, el discernimiento de espíritu no solo se compone del discernimiento, como hemos hablado anteriormente, de los malos espíritus. Hay el discernimiento de los ángeles. En Josué 5, versículo 13 al 15 nos habla que en tiempo de lucha, se manifestó un ángel a Josué. Dice que era un ángel, dice, y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Fíjese, él dijo, como príncipe del ejército de Jehová he venido. El don de discernimiento de espíritu comenzó a operar en Josué y él vio a ese varón. Fíjese que Josué vio a ese varón nada más. Usted sabe que cuando él dijo como príncipe del ejército de Jehová he venido, él no vino solo. Cuando él dijo como príncipe, quería decir que un ejército vino con él. Y ahí alrededor había acampado un ejército grande de los ángeles de Dios. Porque Josué iba a entrar hacia Jericó y iba a comenzar a tomar posesión de la tierra. Y al él comenzar a tomar posesión de la tierra que Dios le había adjudicado a él, él necesitaba la ayuda de los ángeles de Dios. Y vamos a tocar puntos importantes en el discernimiento de espíritu en referente a los ángeles y la evangelización. Dios nos habla en el capítulo 10 de Daniel que había un conflicto cósmico y Dios quería traer revelación a Daniel en el versículo 4 al 7. Y mientras Daniel había estado orando, dice que se le apareció un varón. Y este varón brillaba. Y este varón traía un mensaje. Pero este varón tenía un conflicto. Ese conflicto fue que el príncipe de Persia comenzó a oponérsele. El príncipe de Persia, como este príncipe que vino a luchar por Josué y el pueblo de Israel, era un ejército. Cuando la Biblia nos habla que nuestra lucha es contra principado, es contra príncipe de las tinieblas, son ejércitos de las tinieblas. Y estos ejércitos se tiran como nubes o se tiran como bloqueos donde comienzan a bloquear las bendiciones que Dios desea darle a su pueblo y las revelaciones que Dios desea darle a los siervos de Dios. Y este ángel venía con un mensaje y no podía pasar. Y tuvo que Dios enviar otro refuerzo para que este ángel pudiese pasar. Ahora bien, hay muchas funciones de los ángeles, muchas funciones. Pero en las Escrituras podemos ver las funciones principales en concerniente al hombre. En Hebreos 1:14 nos dice que los ángeles son ministros que vienen a ministrarnos a nosotros los de la salvación. Son ministros y vienen a servirnos a nosotros. Fíjense lo que son los ángeles. Vienen a servirnos. Primeramente, los ángeles
las funciones principales en relación o concerniente al hombre, la principal de ellas, y tenemos que entenderlo y tenemos que verlo así, es que son mensajeros. Los ángeles son mensajeros. En Lucas 1, del versículo 11 al 13, nos dice que un ángel le habló al padre de Juan sobre el nacimiento de Juan el Bautista y le dio instrucciones sobre el niño. Trajo un mensaje de Dios, trajo un mensaje del trono de Dios a Juan, o sea, en referente a Juan, al padre de Juan, y le dijo lo que él tenía que hacer con ese niño. Fíjese que en el mismo capítulo de Lucas, versículo 26 al 37, nos habla también del nacimiento de Jesús. Y el ángel Gabriel vino con un mensaje para María y comenzó a hablarle a María sobre el Cristo y comenzó a decirle lo que iba a ocurrir. Quiere decir que los ángeles traen mensajes del cielo, traen mensajes del cielo. No adoramos a los ángeles, no oramos a los ángeles, pero recibimos el servicio de los ángeles. Muchos creyentes no son servidos por los ángeles y muchos no permiten que se les sirvan los ángeles. Pero si usted comienza a creer y usted comienza a depender y usted comienza a ver en las Escrituras lo que Dios habla sobre los ángeles, usted comenzará a recibir el servicio de los ángeles. Porque los ángeles están para servir y muchos ángeles se han quedado con los platos en la mano. Cuando los ángeles han venido a servir, no han encontrado a los creyentes para servir. Así es el asunto. Fíjese qué tremendo. En Daniel, el mismo capítulo 10 nos habla de mensaje. Un mensaje que venía hacia Daniel. En Hechos 10. Vamos a tornarnos a Hechos, capítulo 10. Nos habla sobre los ángeles y nos muestra algo muy importante. Porque el discernimiento de espíritu no opera nada más que con los malos espíritus, sino con los ángeles también. Y al nosotros tener esto en operación, podemos recibir estos mensajes que los ángeles traen. Versículo 3 al 6 nos habla y nos dice: esto vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjese que lo mandó a buscar a Pedro, le dijo dónde vivía Pedro y le dijo dónde quedaba la casa, para que él te diga lo que tienes que hacer. Porque los ángeles son para servirnos a nosotros. Y fíjese que en estos momentos este ángel trajo un mensaje a Cornelio y fíjese que tan importante es la administración de los ángeles, que ese mensaje que trajo hizo que naciese la primera iglesia gentil que fueron bautizados en el Espíritu Santo, que fue la casa de Cornelio. Y ahí nació la primera iglesia gentil llena del Espíritu Santo, por la administración de un ángel. Porque los ángeles no se les fue concedido que predicasen, pero los ángeles se les fue concedido que asistieran a los que iban a predicar. Y los ángeles se regocijan en traer mensajes. Porque hay que personas que están tan abiertas a los demonios y están más pendientes a lo que los demonios le van a decir que a lo que los ángeles le van a decir. Y tienen sus oídos más parados a los demonios que a los ángeles. Y están más pendientes a las manifestaciones del diablo que a las manifestaciones del Espíritu Santo y a las manifestaciones de los ángeles. Tenemos que traer un balance en cuestión del discernimiento de espíritu. Porque es un don que se va a manifestar y Dios desea manifestarlo en su iglesia. Y la razón por la cual no se manifiesta más es porque no hay balance. Porque una persona ve un ángel, lo primero que es, se pone a adorarlo y se pone a darle ritos. Los ángeles son otras criaturas espirituales que nos sirven a nosotros. Cuando usted lo entiende bíblicamente, Dios comienza a manifestarlo.
Yo en mi vida espiritual, en muchas ocasiones he visto ángeles. En una ocasión yo estaba en el programa donde yo trabajaba anteriormente y había muchachos que estaban estudiando. Yo estaba en la cocina, yo llevaba como 1 año y un par de meses en el Señor. Y mientras yo estaba en la cocina, había una pared así y al lado de allá estaban los muchachos estudiando. Ese día decidieron estudiar ahí. Y había una rueda. Y entró un ángel y había un muchacho que tenía un pichón aquí arriba, un demonio. Y entró un ángel y yo lo vi desde que entró por la puerta principal y siguió andando. Y pasó por la otra puerta y cogió al demonio que lo tenía y lo agarró así y se lo llevó. Siguió andando con él por fuera. En otra ocasión, yo estaba en la casa y estaba orando. Y Señor, hay fuerzas satánicas terribles en el hogar. Señor, y seguía clamando, y Señor, y seguía clamando. Dios mío, dame la ayuda de los ángeles, dame la ayuda de los ángeles. Y como 6 ángeles entraron por la puerta principal. Y entraron como una fuerza de choque. Y comenzaron como un soplo. Entonces, en vez estamos en el primer piso y había un basement, un sótano. Y en vez de moverse de ahí para arriba, se bajaron hasta abajo hasta el sótano y comenzaron a limpiar desde abajo hasta arriba, hasta lo último. Y comenzaron a moverse por todos los cuartos. Y se movían y seguían echando fuera las potestades satánicas. Y ahí se desaparecieron. Y primero se desaparecieron los demonios que había. Porque los ángeles nos han dado a servir. Y yo decía, Señor, esto aquí no es la autoridad ahora, es que necesito tu asistencia, la asistencia de tus ángeles. Envíalos para que limpien este sitio aquí. En una ocasión yo iba hacia afuera, una ocasión a predicar. Y antes de predicar bajaron 12. Y nos rodean. El Señor me dijo, vete ahora y predica. Antes de predicar, en la esquina que yo iba a estar hablando, yo no sabía porque nosotros salimos a predicar, a dar tratado. Y en la esquina que yo iba a estar hablando, por palabra de conocimiento, la vi en visión. Cuando ya llegué a la esquina, yo dije, esta es la esquina. Y habían como 10 personas, de ellas muy arraigadas católicamente. Y yo le prediqué un mensaje sobre el infierno y el purgatorio, que en estos momentos yo ni me acuerdo porque era inspiración del Espíritu. Y le prediqué como por media hora. Bajo la unción de Dios. Fíjese, la ayuda y la asistencia de los ángeles son para nosotros. Ahora bien, los ángeles luchan y pelean por nosotros. Este príncipe vino con una espada. Espada significa pelea. Vino a pelear. Había un ejército con él. Los ángeles también nos protegen. La Biblia dice, y mandará sus ángeles cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. Los apóstoles fueron puestos en prisión en el capítulo 5, versículos 18 al 20. Y Pedro y Juan fueron puestos en libertad por medio de un ángel. Y le dijo, id y paraos en las plazas y proclamar las palabras de esta vida. Fíjese, un ángel le dijo lo que tenían que hacer, los libertó y los sacó de la cárcel. Ahora bien, en la evangelización también nos asisten los ángeles. En Juan capítulo 1, versículos 50 al 51, versículo muy importante. Dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Fíjese, ¿se acuerda que hablamos sobre la palabra de conocimiento en Natanael? Y que cuando Jesús fue hasta donde Natanael, antes de encontrarse con Natanael, lo había visto debajo de la higuera. Y le dijo, te vi debajo de la higuera. Y Natanael se sorprendió y dijo, tú eres el Cristo, ¿cómo tú sabías que yo estaba bajo esa higuera? Y Jesús le dijo, vas a ver cosas mayores que esta. Vas a ver cosas mayores que la palabra de conocimiento. ¿Cuáles eran estas cosas mayores? Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fíjense, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que descienden y que suben sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles de Dios venían desde el cielo a darles instrucciones a Jesús, a hablarle a Jesús y a asistir a Jesús en la evangelización y en la obra que Él estaba haciendo. Y eso sería algo sorprendente porque eso lo iba a ver Natanael. Natanael iba a ver eso a través del don de discernimiento de espíritu. Natanael iba a ver en el mundo espiritual cómo los ángeles descendían sobre Jesús y subían para arriba, multitudes de ellos. Eso es algo terrible, eso es algo tremendo. Fíjense en eso.
Y dice que era un cielo abierto. Veréis el cielo abierto. Yo quiero anotar ciertas cosas aquí. Hubo otra ocasión donde hubo un cielo abierto. Génesis 28, versículo 12. Fíjese. Y soñó Jacob, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. El mismo suceso. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y te extenderás al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Fíjese, y te extenderás hacia el norte, y te extenderás hacia el oriente, y te extenderás hacia el sur. ¿Por qué? Jacob dijo, porque este sitio, dijo Jacob en el mismo capítulo, es casa de Dios y puerta del cielo. Es casa de Dios y puerta del cielo. La revelación es un cielo abierto. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, aunque ellos vieron gigantes, aunque ellos vieron murallas, en la esfera espiritual no había murallas. En la esfera espiritual lo que había era un cielo abierto, donde no se movían las potestades satánicas, sino que se movían los celestes, las huestes angelicales de Dios. Muy importante para evangelización. ¿Por qué? Porque la tierra que Dios te entregue, te la entrega con un cielo abierto, donde lo que se mueve son las potestades de los ángeles. Por eso el fruto. Qué bello es ministrar bajo un cielo abierto, pero qué triste es ministrar bajo un cielo cerrado. Es triste. Fíjese, qué terrible que Jacob vio esa escalera que subía y descendía. Los ángeles subiendo y bajando. Y le mostró: toda esta tierra te la voy a dar, porque esa era la casa de Dios y puerta del cielo. Quiere decir que había un cielo abierto. Quiere decir que había una puerta. Quiere decir que lo que se manifestaban no eran los ángeles de Satanás, sino que eran los ángeles de Dios en aquella tierra que Dios le había prometido. Y fíjese que Dios, dice la palabra, que Jacob llamó a aquel lugar Betel. Betel. Lo llamó Betel. Capítulo 32 del libro de Génesis dice así: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Dice que Jacob iba por el camino después de haber hablado con Labán, su suegro. Y Labán lo fue a buscar porque Jacob se había escapado. Y llegaron a un acuerdo y Jacob siguió por su camino. Y le aparecieron ángeles a su encuentro. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú. Fíjese que llamó a aquel lugar Mahanaim. Y si usted se busca en las escrituras y usted ve a Mahanaim y ve a Betel, los dos están en la tierra prometida y tienen cierta distancia. Aquellos eran campamentos de Dios. Todas esas esferas en el mundo espiritual, porque fíjese, dice la palabra que el príncipe de Persia se le opuso al ángel que traía el mensaje para Daniel. El príncipe de Persia se le opuso, porque en Persia, en las esferas espirituales, lo que estaban reinando en la esfera espiritual no eran los ángeles, eran los principados y potestades satánicas. Pero en la tierra de Canaán estaban gobernando los ángeles de Dios, porque esa era la tierra que Dios le había dado a ellos. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y cómo lo podemos aplicar al 1990? Que la tierra que Dios nos entregue a nosotros y nos diga: ese parque es tuyo, ese parque es mío. Y lo que se mueve ahí son los ángeles de Dios. Y cualquier potestad satánica que quiera interferir no puede interferir, porque yo estoy en un cielo abierto. Y así es que tenemos que ministrar si queremos ver frutos gigantes y queremos ver almas salvadas por multitudes y queremos ver sanidades y prodigios y señales. Tenemos que ministrar bajo un cielo abierto. ¿Y cómo se ministra bajo un cielo abierto? Se ministra bajo un cielo abierto cuando usted es obediente a la voluntad perfecta de Dios y usted está yendo a los lugares que Dios los envía. Ahí usted tiene victoria plena y cielo abierto, porque usted está yendo al lugar que Dios lo envió. Por eso es que se requiere oración profunda para saber dónde y cuándo tú nos quieres, Señor. ¿Dónde y cuándo tú nos quieres? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde? ¿Dónde?
y comenzar a orar. Y si el Señor te dice el nombre, y si el Señor te trae revelación, y si el ángel de Dios te habla y te dice, tal sitio es tuyo, tenlo por seguro que cuando tú des una campaña ahí, y le hablo a los creyentes y le hablo a los que ministran, métanse en profundidad y ven y clamen eso. ¿Dónde, Señor? Porque hay momentos aquí que Dios le va a dar campañas específicas a ciertos hermanos aquí. Te va a dar campañas específicas en ciertos lugares. Y tú vas a conducir esas campañas. Y nosotros te vamos a asistir. Pero el que va a ministrar eres tú. Pídele a Dios que te muestre cuáles son los lugares que Él ha entregado a ti. Cuáles son los parques. Cuáles son las áreas. Y reclama un cielo abierto. Y verás la gloria de Dios. Y verás la gloria de Dios. Porque los ángeles y los serafines y los querubines es cuando se manifiesta la gloria de Dios. Cuando desciende las fuerzas angelicales y comienzan a moverse, comienzan a jalar a la gente y comienzan a sacarle los pichones de la gente, los demonios de la gente, que los tienen aturdidos, que no los dejan oír la palabra. Y la gente comienza a recibir y comienzan a entender y comienzan a comprender. Y entonces ahí hay victoria plena. Pues ese es el problema, que usted ve iglesia, mire, yo veo iglesias que están predicando y comienzan a predicar en ciertos sitios y en ciertas esquinas de sus iglesias, mire, y no pasa nada, no sucede nada, pues no hay cielo abierto ahí, no hay asistencia, no hay profundidad, no hay conocimiento pleno de cuál es la voluntad perfecta de Dios. Y ahí es donde no funciona. Así es que acuérdese de Juan capítulo 1 y acuérdese de Génesis capítulo 28 y capítulo 32 para que a través de estos versículos Dios te dé más luz sobre este asunto y puedas tú ministrar bajo un cielo abierto. Ahora bien, hubieron ocasiones cuando los ángeles tomaron cuerpo. En estas ocasiones no era necesario el discernimiento de espíritu. En Génesis 18 nos habla de que Abraham alzó sus ojos y vio a 3 varones. 18, versículo 1 al 5. Fue los ángeles que tomaron cuerpo humano. Ya ahí no hay discernimiento de espíritu porque ya usted lo está viendo en un cuerpo. Un cuerpo usted lo puede ver con los ojos naturales. En Génesis capítulo 32, versículos 24 a 27 nos habla de Jacob que luchó con un ángel. Eso fue un cuerpo. Pues muchas personas se preguntan, ¿cómo fue que Jacob luchó con un ángel? Si el ángel es espíritu. ¿No se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Con qué fue lo que luchó Jacob? Jacob luchó con un cuerpo, porque el ángel se había convertido en un cuerpo. Tomó forma de cuerpo. Eso sucede bajo el permiso de Dios. Dios permite que ángeles tomen cuerpo. Por eso dice que algunos tengan cuidado a quien rechazan o a quien no atienden bien, porque puede ser que esté entreteniendo un ángel. Un ángel tú lo estás viendo con estos ojos, pues si lo estás entreteniendo, dice, ¿lo dice la Escritura o no lo dice? Y si usted no sabe la Escritura, yo se la consigo, si tiene alguna duda. Pero es ciertamente donde la palabra nos habla que tengamos cuidado, porque puede ser que estemos entreteniendo o estemos dando hospitalidad a un ángel. Quiere decir que los ángeles, hay ocasiones donde toman cuerpo humano, forma humana. Y usted lo puede ver con estos ojos. Ya ahí no hay discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu lo vemos que también discernía el espíritu divino. Ezequiel penetró a través de este don en ocasiones y vio la similitud de Dios y su gloria. En Ezequiel 1, capítulo 1 nos habla de cómo Ezequiel vio la gloria de Dios y vio la similitud de Dios. Esto es el don del discernimiento de espíritu, discerniendo el espíritu de Dios. También en Apocalipsis 1, versículo 10 al 16 nos habla de cuando Juan vio a Jesús en la revelación de Juan en Apocalipsis. Este es el discernimiento del Espíritu de Dios o de Cristo. En Hechos 7, versículos 55 al 57 nos habla de Esteban cuando vio la gloria de Dios y a Jesús. Fíjese que no lo vio más nadie. Dice que Esteban dice, y veo los cielos abiertos y veo a uno, al Hijo de Dios, y comenzó a hablar lo que estaba viendo. Y vio la gloria de Dios. Pero el resto de la gente que estaba allí no lo vio. ¿Cómo era el que lo estaba viendo? Por el discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu es penetrar al mundo espiritual y ver, sea espíritu bueno o sea malo. El discernimiento de espíritu en el hombre. En Hechos 13 hablamos sobre Elimas el mago. Pablo discernió el espíritu y la maldad que había en el mago.
Y en Juan 1:47 podemos ver que Jesús discernió el espíritu que tenía Natanael. Porque dice, he aquí un verdadero israelita. Conocía el corazón. El corazón, cuando habla de corazón en la Biblia, nos habla del espíritu del hombre. Con el corazón se cree para justicia. Con el espíritu se cree. El corazón es el centro del hombre. El corazón está en el espíritu del hombre, es el espíritu del hombre. Ahora bien, discernimiento de espíritu, de los malos espíritus ya hemos hablado. Le voy a dar otras escrituras. En Marcos 16:9 nos habla de María Magdalena que tenía 7 espíritus. ¿Y cómo sabía que eran 7? ¿Cómo sabía que no era uno ni eran 2? Pues porque los discernió. Los contó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los contó. Los vio. Jesús. Y se lo comunicó a sus apóstoles, a sus discípulos. Y le dijo, esta mujer tenía 7 espíritus. En Lucas 10, versículo 18 dice que Jesús, cuando los 70 vinieron con gozo y dijeron, aún los demonios se nos sujetan, Jesús le dijo, he aquí yo vi a Satanás caer como un rayo. Lo vio cayendo por el discernimiento de espíritu. Porque Jesús no tenía su omnisciencia como hemos hablado anteriormente. O sea, que Jesús no continuamente estaba viendo todo el mundo espiritual. Porque Jesús estaba operando como hombre. Él se despojó de su gloria. O sea que Jesús estaba operando bajo los dones del Espíritu y bajo la unción. Por eso dice que Jesús fue ungido con Espíritu Santo y poder. Porque si Jesús hubiera estado bajo su gloria, Él no necesita ninguna unción. Si Él es Dios. Si todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Pero esa fue la razón. Como se había despojado, estaba ministrando como hombre, tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo, como lo es usted y todos los demás que le sirven al Señor, que son ungidos con el Espíritu Santo para ministrar las cosas de Dios. Y abrimos nuestro ser al Espíritu Santo de Dios, para que a través de el Espíritu recibamos la impartición de estos dones del Espíritu Santo, que son la artillería pesada de Dios, del reino de Dios para la iglesia. En estos momentos, en el poderoso nombre de Jesús, el bautizador, abrimos nuestro ser para recibir esa sabiduría sobre los dones del Espíritu Santo.